Continuando con el análisis de los amplificadores diferenciales con transistores BJT y MOSFETs, como siempre una pequeña introducción. Aquí tenemos el dibujo de un amplificador diferencial básico, ¿no? También conocido como par diferencial o par acoplado por emisor. En este caso estamos usando dos transistores bipolares, entonces fíjense cómo están unidos aquí en el emisor, también se le dice par acoplado por emisor. Entonces, ¿de qué está constituido este circuito? De las fuentes de tensión, esta fuente de tensión VCC, esta fuente de tensión menos VEE, resistencias de carga. Esto de aquí es la fuente de polarización, lo que va a polarizar a este par de transistores de aquí. Esta es la entrada no inversora y la entrada inversora del par diferencial, y por supuesto esta es la salida del par diferencial. Ahora, podemos citar comentarios similares para amplificadores diferenciales con transistores MOSFETs aquí. Ahora, una forma de ver la entrada del amplificador, o sea, diferente a lo que hemos visto acá. Acá solamente hemos visto esta fuente VI medios y aquí menos VI medios, que viene a ser las fuentes de señal, ¿no? Entonces, una visión un poco más completa sería esta de acá, donde precisamente acá está más menos VI medios más menos VI medio. Entonces la suma de estos dos, más menos VI medios más menos VI medios, da más menos VI entre la entrada del par, entre esta entrada del par y entre esta otra entrada del par. Entonces esta es la señal que se va a amplificar, y esto de acá, esta tensión que se llama BCM, es una tensión DC. Se le conoce también como tensión de modo común, ¿no? Fíjense entonces cómo hay aquí en la entrada del par diferencial cómo conviven, por así decirlo, señal y tensión DC. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en qué cosa es esto de acá, esta fuente de corriente en paralelo con una resistencia R sub 0. Entonces, en cuanto a la fuente de polarización y vías, si nosotros solamente tomamos en cuenta la fuente en sí, esta fuente puede ser cualquiera de las que hemos visto en videos anteriores. Por ejemplo, una fuente simple, una fuente de corriente simple 2, ¿no? Una fuente de corriente cascodo. Fíjense que la corriente y vías es la corriente a la salida o en la salida de las fuentes referidas, ¿no? Esto de acá es la entrada de la fuente de corriente. A esto también se le llama mando, ¿no? Acá está el mando, acá están los mandos, y esto es la parte de la salida de las fuentes de corriente. Entonces la corriente que a mí me interesa graficar aquí es la corriente a la salida de dichas fuentes de polarización. O también pueden ser estas de acá, ¿no? La fuente de corriente Wilson, fuente de corriente Widlar. Esta es la entrada, ¿no? Acá está la entrada de la fuente Wilson, acá también está la entrada de la fuente Widlar, ¿no? Y la corriente a la salida es el I-vías. Este I-vías de acá, obviamente, debido a esta conexión que hay aquí, es menor que la corriente I-ref. Entonces, la corriente a la salida de la fuente de polarización es la que se coloca aquí, ¿no? Aquí en I-vías, que es el valor de estas de acá, de lo que está en rojo, ¿no? De lo que está a la salida de la fuente de polarización. Y la resistencia R0, ¿no? Que está en paralelo a esta fuente de corriente, es cuando yo quiero ver una fuente de corriente en su totalidad. Es decir, una fuente de corriente se caracteriza por tener una resistencia muy alta, ¿no? Esto sería una fuente de corriente total, ¿no? Entonces yo tengo que asegurar que esta resistencia debe de ser muy alta. Ya. ¿Dónde está esta R sub 0 en estos circuitos de acá? Ustedes lo pueden apreciar a la salida, ¿no? De dichas fuentes, ¿no? Acá les estoy presentando algunas fuentes de polarización, pueden haber otras, ¿no? Entonces los comentarios también son similares para fuentes con transistores MOSFET, ¿no? Bien. Ahora, en el análisis en DC, como siempre,
hacemos los capacitores en circuito abierto y las fuentes de señal en off, ¿no? El B-signal. Por ejemplo, acá tenemos el par diferencial, el circuito. Entonces, si dicen que la fuente de señal en off, estas fuentes van a estar, como son fuentes de tensión, en off estarán en cortocircuito. Redibujando tendremos esto. Noten que al momento de redibujar esto y analizar en DC, no me está interesando el valor de la resistencia R sub 0. Miren, no me interesa el valor de la resistencia R sub 0 de acá, propia de la fuente de acá, del D-bias. Y si yo redibujo tendríamos esto. Y a partir de ahí yo ya podría saber qué corrientes pasan por los transistores, ¿no? Noten que así como está dibujado este amplificador diferencial, esto es simétrico de esto. Entonces por acá puede pasar I vías medios y por acá puede pasar I vías medios, y esas serían las corrientes de colector de los transistores 1 y 2 respectivamente. Entonces con ello calculamos el punto de operación o punto Q de cada transistor. Ahora, algunos parámetros de rendimiento del amplificador diferencial son su ganancia de tensión, el ICMR, el CMRR, el PSRR, puede ser también el ruido, ¿no?, propio de aquí del amplificador diferencial, el slew rate, así sucesivamente, ¿no? Vamos a comentar solo algunos y esos serán los que vamos a calcular, y algunos de estos también serán los que vamos a calcular en los problemas que voy a presentar a continuación. Este de aquí, el ICMR, que es el rango de entrada en modo común. Hay que observar, ¿no?, nuevamente esta figura de acá, donde primero vamos a hacer que esto de acá, ¿no?, esta fuente de corriente y vías con su resistencia R sub 0, ¿no?, vamos a reemplazarlo por esta fuente de acá, algo más real, y solamente voy a dibujar esta parte de acá, la salida, ¿no?, la salida de la fuente de corriente. Acuérdense que acá está el mando de corriente, que es la entrada de la fuente de corriente, perdón, es la entrada de la fuente de corriente, el mando, y acá está la salida de la fuente de polarización, de la fuente de corriente, o del espejo si lo quieren ver. Entonces yo solamente voy a dibujar esta parte de acá. Bien, entonces lo que voy a hacer es, vamos a trabajar en DC, entonces las fuentes de señal van a estar en off, es decir, en cortocircuito, son fuentes de tensión, tendríamos esto. Entonces, ¿de qué se trata el rango de entrada en modo común? Noten primero que nos hemos quedado con esta fuente de tensión DC, ¿no?, y a partir de la tensión de dicha fuente, redibujamos un poco mejor, tendremos esto. Observen que esta tensión de la fuente está llegando a esta entrada de acá del par diferencial y también está llegando a esta entrada de acá. Por lo tanto, esta tensión de acá es la misma en esta entrada y en esta otra. Por lo tanto, lo que yo necesito ver es que dicha tensión BCM es común a ambas entradas del par diferencial. Claro, porque si ustedes nuevamente se dan cuenta, acá está esta fuente de tensión, dicha tensión llega a esta entrada como a esta también, ¿no? Es la misma, por lo tanto se dice que es común, de ahí el nombre común, ¿no?, de ahí la palabra común o modo común. Esta tensión es común a ambas entradas. Entonces lo que vamos a ver aquí es que este rango de acá, es decir, el ICMR es qué tanto yo puedo aumentar esta tensión o disminuir esta tensión sin que los transistores que estén involucrados en esta variación de acá, que es el ICMR, salgan de la región activa. Entonces yo tengo que asegurar una tensión aquí que esté dentro de un rango que esos transistores, los que están involucrados a esta tensión, no salgan o se mantengan en la región activa, ¿no?, para que así funcione apropiadamente el amplificador diferencial. Ahora vamos al análisis en AC. Como siempre, los capacitores en cortocircuito y las fuentes de tensión, ya sea de tensión o de corriente, van a estar en off. Entonces vamos a tener esto de acá, este circuito. Entonces acá tenemos una fuente DC, acá tenemos una fuente de corriente en DC también. Entonces
fuente de tensión en DC en corto, fuente de corriente en DC, circuito abierto. Tendríamos este circuito. Al estar esto en corto, entonces la tierra va a estar acá. Tendríamos este circuito, y si nosotros redibujamos, vamos a tener esto. Observen aquí que esta es la señal que se va a amplificar, ¿no? Esta es la señal diferencial, ¿no? Y este punto de acá se le llama tierra virtual o 0 voltios en AC. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Por lo tanto, como hemos dicho, esta es la señal que se va a amplificar. Noten que esta señal es diferente a la de acá. Y debido a esta parte del amplificador, esta señal se amplifica. Y esta señal, debido a todo esto, también se amplifica. Acá está la salida. Por lo tanto, si yo tomo una salida que la voy a llamar diferencial, ¿no? Es tomar la salida entre este y este punto. O sea, no tiene referencia a tierra esta toma, ¿no? Entre este y este punto. Entonces sería B sub 0 más menos B sub 0 menos B sub 0 más menos B sub 0 menos. Entonces, si a esto le resto esto, este negativo de acá va a hacer que esto entre en contrafase y al final se van a sumar. Bien. Ahora, la salida simétrica, por ejemplo, B0 más sería B0 de acá, de este terminal positivo de la salida con respecto a la referencia, o B0 menos de este terminal negativo de la salida con respecto a la referencia. Diferente a la salida, a la toma diferencial, que es la toma entre este y este punto, que no tiene punto de referencia. Esto es con respecto a un punto de referencia, acá es con respecto a un punto de referencia. A eso también se le llama single ended. Bien. Y de ahí pueden calcular, ¿no? Ganancia de tensión, resistencia de entrada, resistencia de salida, etcétera, etcétera. Ahora, algo acerca de lo que hemos llamado tierra virtual, que este es el punto de tierra virtual. Ya sabemos que aquí, en las entradas del par diferencial, entran estas señales, una diferente de la otra, ¿no? Y que aquí en la salida, ¿no?, se van a amplificar, ¿no? De ahí el nombre. Este amplificador amplifica, valga la redundancia, señales diferentes, ¿no? De ahí el nombre de amplificador diferencial. Ahora, vamos a hacer un poco más real estos transistores, ¿no? Vamos a colocar su respectiva resistencia R sub 0 entre colector y emisor. Y noten cómo esta señal de tensión acá se va a propagar a través de esta resistencia a este punto de acá, ¿no? Y debido a que es como si fuese un divisor resistivo, esta señal se va a reducir sin perder su fase. Comentarios similares para esta señal de acá que está en el B0 más. Debido a esta resistencia se va a propagar a este punto, ¿no?, pero en su versión reducida. ¿Por qué? Porque es como si fuese un divisor resistivo. Ahora, fíjense que en este no está llegando esta señal y esta señal. Si ustedes la suman, una es la contrafase de la otra. Por lo tanto, ahí tendremos 0 voltios en AC o tierra virtual. Bien, de ahí sale el nombre de tierra virtual, ¿no? Mientras que aquí se mueve, ¿no? Aquí se mueve, aquí también se mueve este nodo se mueve, este nodo se mueve, aquí no se está moviendo, aquí más bien se están anulando. Esto es como si se quedara quieto ante estas variaciones que hay en los otros nodos, ¿no? Entonces ya sabemos que es una tierra virtual y cómo es que se genera esa tierra virtual. Ahora, otro parámetro importante es la ganancia en modo común, ¿no? Para hallar la ganancia en modo común solamente se van a quedar con esta parte del circuito, ¿no? Miren que hemos puesto en off esta fuente de señal y hemos sacado esta fuente de acá, pero nos quedamos solo con la resistencia propia de la fuente, ¿no? Miren cómo nuevamente la tensión de esta fuente es común o es la misma tanto a esta entrada como a la otra entrada. Por lo tanto es común aquí y acá. Acá lo redibujamos, ¿no? Dado que esta fuente es la misma aquí y es la misma acá, podemos redibujarla así. Entonces, noten que hay simetría en el circuito, simetría vista
a lo largo de este eje, ¿no? En este eje de simetría. Entonces yo puedo, o sea, de acá para acá yo veo el mismo circuito que de acá, o sea, este circuito es el simétrico de este. Por lo tanto, yo puedo trabajar con medio circuito, que tendría esto de acá, y a partir de este medio circuito vamos a suponer que esta BCM es pequeña señal y vamos a hallar esta relación de acá, ¿no? Dado que estamos trabajando con esta parte del circuito, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parte del circuito que sería un B0 más, o sea, entre BCM, o si agarran esta parte sería B0 menos con respecto a BCM. ¿No? Hayan esta relación B0 más sobre BCM o esta de acá, la otra, ¿no? O la otra parte o el otro medio circuito. Bien, y así calculan la ganancia en modo común. Ahora, ¿qué vendría a ser el CMRR? Que es la relación de rechazo en modo común. Como ya hemos visto, en la entrada del par diferencial hay dos tipos de señales, ¿no? Acá tienen la señal pura, la que se va a amplificar, y la señal de modo común, la DC. Entonces, esta es la señal, ¿no? Que propaga estas señales de aquí en la entrada, diferentes, y esa es la que se debe amplificar. Y tenemos a esta tensión de acá, esta tensión DC, que es la misma tanto aquí como acá, por lo tanto es común a ambas entradas. Más bien esa es la señal que se debe rechazar. Dicho de otra manera, esta señal no se puede amplificar. ¿Y por qué hablo de amplificar? Porque recuerden que esto es una tensión DC, y la tensión DC tiene un rizado, y el rizado, ¿no?, pueden ser unos cuantos decenas de milivoltios, ¿no? Entonces podríamos considerar que el rizado de esta fuente es pequeña señal, y como ese rizado o también ese rizado que viene de esta fuente de acá es común tanto a esta entrada como a esta otra, se propaga así. Entonces esto podríamos considerarlo como pequeña señal. Entonces el amplificador diferencial tiene que rechazar a estas pequeñas variaciones que están entrando de manera común, ¿no?, a sus respectivas entradas, ¿no?, a la entrada del par diferencial. Entonces eso es el CMRR, ¿no? El par diferencial debe amplificar señales diferentes y debe rechazar señales comunes, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta tiene que rechazar, perdón, esta señal que es común a esta y a esta entrada, y a las variaciones de esa señal común, ¿no?, esta y esta, ¿no? Esta es la misma que esta de acá. Entonces también está entrando de forma común y también debe ser rechazada. Eso es lo que mide el CMRR. El PSRR, que es la relación de rechazo de la tensión de alimentación. Hemos visto aquí, por ejemplo, hay una fuente de tensión, aquí también hay otra fuente de tensión en DC. Cada fuente de tensión tiene, ¿no?, rizados. Entonces ese rizado puede acoplarse a la salida, ¿no?, degradando la señal. Por lo tanto, el PSRR es qué tanto se rechaza, ¿no?, qué tanto rechaza el amplificador, o sea, la habilidad que tiene el par diferencial en rechazar dichas variaciones de BCC y de menos BEE a la salida. En este grupo de videos veremos lo siguiente. En el grupo de videos 1 y 2, que trataban sobre el cálculo del ICMR en un par diferencial con transistores BJT y con MOSFET, ya ha sido concluido. Abajo en la descripción de este video les dejaré los links respectivos. El grupo de videos 3, 4 y 5, que tratan sobre el análisis de amplificadores diferenciales con carga resistiva, ya han sido concluidos los videos 3 y 4. Hoy día veremos el video 5. En el video 6 trata sobre el impacto de las no idealidades en los amplificadores diferenciales. Y en el grupo de videos 7, 8, 9 y 10 trata sobre el análisis en pequeña señal de amplificadores diferenciales con carga activa. Bien, en todos estos videos se hará énfasis en el análisis por simple inspección.
Comencemos entonces con el video 5. Bien, continuando, vamos a resolver este problema. Del siguiente circuito nos piden hallar la ganancia de tensión V sub 0 sobre V sub S. Bien, lo primero que podemos pensar nosotros, como siempre, es el análisis en DC, ¿no? Noten que acá está la corriente, la fuente de corriente en DC, y vamos a hacerlo sobre esto mismo, debido a que, bueno, en DC ya sabemos que el VS está en off, entonces esto está en cortocircuito. Entonces noten como este circuito pues, presenta simetría de acá para acá y de acá para acá. Entonces yo puedo suponer los transistores P, las corrientes de base tienen que ser iguales. Se suman las corrientes de base y me da esta corriente. Por beta me da esta corriente de acá de colectores. Y esto es lo que va a polarizar a este y a este transistor y a este y a este transistor. Entonces rápidamente, I de colector 1 igual a la I de colector 2, están en serie, pero también debido a que todos estos transistores son iguales, entonces las corrientes de base son iguales, ¿no? Estas dos corrientes se tienen que sumar y dar I, entonces por beta tengo la I de colector de acá y son las mismas corrientes de colectores, entonces esto va a tener o debe de ser igual. Y esto es igual a, bueno, lo que fuera, pues un IX, pues no, un IX. No, en este caso, sí, IX. Con eso ustedes calculan sus parámetros en pequeña señal, ¿no? GM1 igual a GM2 igual a GM3 igual a GM4 igual a GM. Los RE son iguales. Y también los RPs. RP1 igual a RP2 más, igual a RP3 igual a RP4 igual a RP. Listo. Ahora, vamos con el análisis en AC, ¿no? En AC ya sabemos que las corrientes en DC, la fuente de corriente en DC, las fuentes de tensión en DC van a estar en off. Entonces esto es un corto, entonces esto está a tierra, ya sabemos por qué, esto es en circuito abierto y esto está a tierra. Ya sabemos por qué, este punto y este punto están a tierra. No porque se mande a tierra, sino porque tiene que estar en tierra acá, tierra está acá, y esto es en circuito abierto, entonces nos quedaría este circuito. A ver, nos quedaría así. Acá tierra. 1, 2, 3, 4. A ver, acá sería así. Vamos a ver si por acá entra él. Y acá está el B sub 0. Más menos. Y sí, por acá está el. A ver, vamos a ponerlo así. Acá está el BS. Acá está el RS y acá está el RS. Bien. Nosotros podemos tomar que este punto sea 0 voltios en AC. No. Este es 0 voltios en AC, ¿no? Este punto de acá. Acá está la tierra virtual. Entonces, si esta es la tierra virtual, para hallar la ganancia desde B0 hasta BS, no puedo ir directamente, no, desde acá hasta acá, sino tendría que ir desde acá hasta acá primero
más menos BI, y de BI a BS. De B0 a BI por BI en BS. Entonces, si este es 0 virtual y de aquí a acá hay, vamos a ponerlo así. Si esto está así, y acá está la tierra virtual, y acá está BI, yo puedo partir esto y acá que sea más menos BI medios y acá más menos BI medios, y abrimos esto, ¿no? Entonces que sea tierra, abrimos, nos quedaría así. Y acá está el 0 voltios, ¿no? Acá está más menos BI medios y acá está el menos más BI medios. Bueno, entonces yo podría hacer esto, ¿no? Podría cortarlo así y podríamos tener algo así. Más menos BI medios. La resistencia que yo miro así es RE. Acá está el 0 voltios. Entonces, este tipo de circuito ya lo hemos analizado. Esto es esto de acá, ¿no? Si lo paso al modelo en pequeña señal, BI medios, acá estaría más menos BPi, RPi, este que está en el emisor pasa hacia la base, ya hemos analizado ese circuito, beta veces RE, destierra, y me quedaría acá GM BPi, colector base. Esto de acá es RPi, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tendríamos aquí? BPi es igual a RPi sobre 2RPi por BI medios. Ok, este se va con este y acá este BI medios pasaría acá como BI cuartos. Entonces BPi es igual a BI cuartos. Tendríamos entonces que esto es GM BI cuartos. Y esta es la corriente que va a pasar por acá, así. BI GM, la inversa, por ejemplo, GM BI cuartos o BI sobre 4RE. BI sobre 4RE. Y cuando trabajamos con esto, debido a que aquí es más menos, simplemente lo que va a hacer es la corriente, va a ser la misma, pero se va a ir hacia acá. Entonces esta corriente viene así. Bien, dibujemos entonces eso aquí. Entonces, a ver, nos quedará espacio. O acá mismo lo dibujo. De aquí para acá, sí. Entonces esto es BI sobre 4RE. Noten que todo lo que hice al BI lo dividí entre 2, BI medio, hasta que se suma le sale BI, ¿no? Hice esta abertura de acá y saqué cuánto es la corriente debido a este modelo de acá, ¿no? Entonces, ahora, esta es la corriente de emisor 2. La corriente de emisor 2 es aproximadamente igual a la corriente de colector. Entonces, ¿qué tengo por acá? Aproximadamente BI sobre 4RE. Y la corriente, como viene así, la corriente está yendo así, la corriente de emisor hacia arriba es aproximadamente la corriente de colector de 3 también hacia arriba. BI sobre 4RE. Este es tierra, entonces este punto es el mismo punto de acá, ya hemos visto eso. Esto es como si nosotros tuviéramos 2RC. Entonces esta corriente va a venir así.
esta corriente va a venir así. Por lo tanto, B sub 0 es igual a menos, ¿no?, 2RC por BI sobre 4RE. BI pasa para acá. Por lo tanto, esto es menos RC sobre 2RE. Listo, ya tenemos esto. Ahora, de acá para acá es el divisor de tensión, no sin antes nosotros hallar, ¿no?, la resistencia de entrada, ¿no? La resistencia, pongámosle RID. Entonces vamos a hallar, si ustedes lo verían, vamos a ponerlo acá, voy a ponerlo aquí. Vamos a dibujar desde acá hasta acá, porque todo esto es BI, de acá hasta acá es BI. Entonces tendríamos esto así. Tendría que ser al revés. A ver, ¿cómo podríamos pensar esto? A ver, vamos a ver. Esto así. Acá sería R2 o RE, acá sería 0. Por acá tendríamos a RE3 y por acá vendría algo así. Este sería 1 y este sería 4, acá está el 0 de acá. Estamos yendo así, ¿no? RE3, RE2, 0. Este es R2, RE3, RE2, 0. Acá está el 0, 0 voltios de AC. Entonces nosotros estamos mirando así. Entonces, acá está el BI. Pasamos por 1, 2, 3, 4 resistencias. Dos resistencias están en las bases de 1 y 4, RP1 más RP4. Como los RP son iguales, se suman, sería 2 RP más. Estas resistencias también son iguales, pero están en el emisor. Suben a la base por beta, más 2 veces beta RP. Beta RE, entonces RID sería 12, esto beta RS, repito, sería 4 RP. Por lo tanto, BI, o sea, el circuito nos quedaría así, ¿no? RS, acá más menos BI, acá es RID, acá está RS y acá está más menos BS. BI en BS es un simple divisor de tensión. Entonces BI es RID 2RS más RID por BS sobre BS. Listo. Sería solo multiplicar esto por esto. Bien. Dos cosas acerca de este problema. Primero que ¿por qué he puesto que acá sea la tierra virtual? Seguramente porque al momento de yo mover estas tensiones, este punto de acá no se va a mover, ¿no? Yo muevo acá en señal, por ejemplo, este sube, esta baja, esta de acá no se va a mover. Ya, eso es 0 en AC. Ese punto no se mueve, entonces es tierra virtual. Dos, por ejemplo, esto pudo haber sido algo más complicado, ¿no? Esto pudo haber sido algo como esto, supongamos, ¿no? Pongamos que esto acá sea un RE. Pongamos que haya sido así. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, ustedes hacen el mismo análisis, ¿no? Acá está BI medios, acá está menos BI medios, acá está el 0 voltios. Entonces hacen el análisis, les quedaría algo así, ¿no? RE 0 RE y acá el más menos BI medios. Al final les va a quedar que esto es la corriente por acá va a ser BI 4RE más 2 veces RE.
Bien, esa va a ser la corriente por acá, que va a ser la misma de por acá, ¿no? Hagan eso, les va a quedar, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Me había olvidado, un comentario muy rápido acerca de este problema, es que este problema lo he sacado de aquí del libro de Cedra, ¿no? De la 5ª edición, del Cedra, circuitos microelectrónicos. El problema es este de acá, el de la figura 7.89, es este problema de acá, ¿no? Ese es el que acabamos de resolver. Ya, ahora sí, eso sería todo. Continuando, en este problema nos pide que del siguiente circuito hallar la ganancia diferencial, ¿no? B sub 0 entre B sub I y el CMRR. Ok, entonces aquí debemos de, como en todos los circuitos que hemos venido haciendo, saber identificar cuáles son las partes que constituyen el todo, ¿no? Y ir usando esas partes conforme vayamos avanzando en el análisis, ¿no? Por ejemplo, en DC, primeramente acá vemos un espejo de corriente, ¿no? Acá también, ¿no? Acá es un par diferencial, acá hay otro par diferencial, entonces son dos etapas de pares diferenciales. Por lo tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Acá nos concentramos para la parte en DC, ¿no? Por ejemplo, nos concentra, acá está el mando de este espejo de acá, y acá está el mando de este espejo de acá. Entonces, en DC ya sabemos que el BI va a estar en off, ¿no? Y los capacitores en circuito abierto. Entonces nos concentramos en esta parte del circuito. Acá está BCC, acá está menos BEE, es esto, ¿no? Este es R, transistor A, este es E, y esto sería así. Entonces nosotros podemos tomar esta malla de acá, pongámosle malla 1. No nos olvidemos que esto de acá, BCC, es esto de acá. Y esto de acá, menos BEE, es esto de acá. Así. Entonces, haciendo esta malla, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, siempre tomo yo el último, más BCC, malla, no, se llama menos más BCC más menos voltaje emisor base del transistor E, más menos R por, digamos que pasa una corriente IX por IX, más menos voltaje base emisor del transistor A menos más BEE igual a 0. De acá ustedes despejan el IX, y el IX sería BCC más BEE menos voltaje emisor base menos voltaje base emisor, todo esto sobre R. Listo. Por lo tanto, yo ya sé que por acá va a venir una corriente, la corriente por acá yo voy a asumir que es casi la misma de acá, ¿no? Voy a asumir que por acá viene muy poca corriente, entonces toda la corriente X pasa por acá. Lo mismo acá, voy a asumir que muy poca corriente viene por acá, entonces casi toda la corriente de acá es IX. Acá dice por 2, entonces es el doble de área, y el doble de área significa el doble de corriente, entonces por acá pasaría 2i. IX no, vamos a ponerle I nomás, suficiente con I. Ya, vamos a cambiarle
un momentito para corregirlo de inmediato. Acá y acá y acá y bien. Ahora acá, para dibujarlo mejor, quién sabe, para que se entienda un poco más, acá significa que estos dos transistores solamente comparten la misma base, o sea, es una cosa así. Es algo así. ¿Ya? Entonces, si por acá pasa Y, por acá pasará Y también por acá pasará Y. Entonces, por acá viene Y. Por acá también viene Y. Entonces, con eso, por acá viene Y. Esto no es un corto, sino que esta corriente viene hasta acá, pues, ¿no? No hay que confundirse con eso. Bien. Si por acá viene 2Y, lo vamos a trabajar aquí mismo. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. El circuito en DC lo podríamos dibujar de la siguiente manera. Solo ocupándome de lo que nos importa, el circuito va a ser así. A ver, vamos a ponerlo por acá. RC, RL, por acá nuevamente RC, acá BCC. ¿Qué más? Ya, aquí estaría lo otro. Acá estaría RE, acá la fuente de corriente, acá la otra fuente de corriente, 1, 2, y acá la otra etapa. Acá estaría, bueno, en DC la fuente de BI en corto. Recuerden siempre lo que digo, ¿no? Esto de acá estaría así, ¿no? RE, acá estaría más menos BI medios, acá estaría más menos BI medios, y acá estaría el BCM, ¿no? Y este BCM tiene su rango que se llama el ICMR, ¿no? El rango de entrada en modo común. No puedo ir muy arriba porque si no estos transistores entran en la saturación, ni puedo ir muy abajo porque estos transistores pueden cortarse, ¿no? Aparte de los transistores de estas fuentes que podrían ser, por ejemplo, esas fuentes de corriente podrían ser cualquiera de estos. Entonces, si yo bajo la tensión de acá, si yo bajo esa tensión, pueda que la tensión acá, justo acá, en esta fuente, en este transistor, se reduzca tanto que esto ya no esté en la región activa, sino esté en la saturación. Entonces ya no funciona apropiadamente como una fuente de corriente. Bien. Entonces, supongamos que dentro del rango de entrada en modo común, ¿no?, está el 0 voltios, ¿no? Entonces, 0 voltios acá, 0 voltios. ¿Y por qué? Porque acá yo estoy diciendo que esto es menos BEE. Entonces 0 voltios está entre estas dos tensiones. El otro vendría algo así. Vemos por acá esto así. Y por acá 2i. Y por acá RD. Y por acá el RD. Y por acá vendría la otra parte. O no va a alcanzar espacio para colocar el B sub 0 va entre este y este punto, ¿no? Ok. Si ustedes quieren acá pueden poner BCM, BCM acá y BCM acá, ¿no? Recuerden que estamos en DC, el BI está, los BIs están en la señal está en off. Miren cómo me quedó el circuito, un circuito mucho más resumido que todo esto de acá, ¿no? Entonces yo voy usando conforme voy analizando, ¿no? Si acá está RS y acá está RS,
y yo sé que de acá para acá todo es igual que de acá para acá, entonces este circuito es simétrico de acá para acá y de acá para acá. Entonces así va a venir la corriente y, así va a venir la corriente y, con eso el hidren 3, que es este, es igual al hidren 4 y esto es igual a I. Y con eso ustedes pueden hallar los parámetros en pequeña señal, GM, LRM, ¿no? Como son iguales, asumo un solo GM y un solo RM. Ahora, para este circuito, noten que pueden ustedes tener un voltio acá, ¿no? O 0 voltios, 0 voltios, ¿no? La cosa es que, como yo les dije acá, esta tensión va a tener un rango para lo cual estos dos transistores deben de funcionar apropiadamente en la región activa y pueda así amplificar. Entonces, si tienen acá un voltio, por ejemplo, y acá un voltio, acá van a tener, aquí van a tener la misma tensión que acá. Esta es la misma tensión que acá. Este circuito ya lo hemos visto, entonces por acá, teniendo la misma tensión aquí y acá, por acá no pasa corriente, entonces la corriente va a venir así. Y igual, teniendo la misma corriente acá, es todo esto es esta parte de acá es simétrica de esta parte de acá, entonces esta tensión es la misma de acá, entonces por acá no va a venir corriente, entonces esta corriente I va a venir así. ¿Por qué no viene un poco por acá? Recuerden, por acá vendría la corriente de la puerta, ¿no? Corriente de puerta de acá de los transistores MOSFET. La corriente de puerta es igual a 0. Si fuese un bipolar aquí, bipolar acá, la corriente solo llegaría hasta acá y hasta acá, ¿no? Claro, si fuese bipolar solamente en el supuesto caso, ¿no? Sería una cosa así. RC, acá RL, acá así, acá una cosa así, acá vendría así, perdón, entonces las corrientes van a venir hasta acá, pues, ¿no? Dado que por acá viene una corriente de base, por acá viene otra corriente de base, ¿no? Esta corriente base es diferente de 0. Por acá yo sí sé que no pasa corriente por acá, porque acá hay la misma tensión que acá debido a lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero las corrientes llegan de acá hasta acá y de acá hasta acá. Suficiente para polarizar los transistores bipolares. Entonces tendremos que la corriente de colector 1 es igual a la corriente de colector 2 y esto es igual a I también. Y con eso podemos calcular los parámetros en pequeña señal, ¿no? GM, RE y RP. Bien, noten como aquí en el análisis en DC no he utilizado los R sub ceros de estas fuentes, ¿no? Los R sub ceros los uso más bien cuando trabajé en la ganancia en modo común. Bien, ahora ya vamos a trabajar en señal. Ahora trabajamos en AC. Y vamos a hallar la ganancia diferencial, ¿no? B0 en BS. ¿Qué me importa en ese circuito? No me importan estas fuentes, todo esto de acá no me importa, me importan estas fuentes de señal, ¿no? Porque recuerden que acá las fuentes DC las van a estar en off y si hubiese capacitores van a estar en corto. Entonces, ¿cómo nos quedaría el circuito, ¿no? Nos quedaría así. Esto no me va a interesar, esto tampoco me va a interesar, entonces tendríamos esto. Acá tendríamos RE, acá tendríamos
RC, acá está RL, acá está transistor 1, transistor 2, acá está BI medios, acá está menos BI medios, y acá está la parte del par diferencial PMOS. RS, acá está la tierra virtual, este es RS, y esto de acá vendría, a ver, esto sería así, RD, RD, y acá está el B sub 0, acá está la tierra virtual, 0 voltios en AC. Noten que acá también es tierra, acá también es tierra, acá también es tierra, acá también es tierra. Entonces esta resistencia está en serie con esta. Y este en paralelo con el RL. Y este punto es el mismo que este, eso ya lo sabemos. Entonces estas dos resistencias están en serie. Listo. Entonces, ¿cómo hallamos esta ganancia desde B0 hasta BS? Son dos pares diferenciales, ¿no?, en cascada, multietapa. Entonces acá nosotros podemos colocar, por ejemplo, no sé, pues B3, ¿no? Entonces la corriente, acá por ejemplo vamos a poner que sea, si acá suponemos que esto es más menos, así, este de acá es más, entonces, no, este sería menos, menos más, este es menos, entonces acá sería más, ¿no?, más, este es más, acá sería menos, entonces este viene acá menos, y esto sería más, y acá mismo también está B3, ¿no? Es el mismo punto, ¿no? B3 es el mismo punto. Entonces, ¿qué corriente tenemos acá? Esto ya lo sabemos, ¿no? Esta corriente vendría, más o menos vendría así. Sería B3 sobre 2RM más 2RS. Ya, entonces, B0 a qué sería igual. 2 sería menos 2RD por B3 sobre todo esto. El B3 lo mandamos para acá. 2RM más 2RS. Listo, acá los dos se van, ¿no? Acá siempre me equivoco. Ya, listo. Ahora vamos a trabajar de acá, de B3 para acá. Entonces vemos qué corriente, este circuito ya lo hemos trabajado ya. Este circuito, si ustedes muy rápidamente, ustedes pueden aquí quebrar esto así y acá poner una referencia R medios y acá BI medio, más o menos BI medio, y rompen acá y van a ver que la corriente, este circuito ya lo hemos trabajado. Este circuito sería BI sobre 2RE más RE. Entonces, por acá la corriente, así, sería BI sobre 2RE más RE. Entonces va a venir así. Noten que acá va a haber una resistencia de entrada acá, por ejemplo la RI3, solo que como son MOSFET no va a cargar a este amplificador, dado que la resistencia de entrada de los MOSFET es infinito. Entonces acá simplemente sería esta resistencia 2RC en paralelo con 2RL, perdón, con RL por la corriente BI sobre esto por BI, esto sería sobre BI. Entonces ya tienen, esto es sí, menos. Entonces ya tendrían la ganancia de voltaje total. B0 en BS, en BI, perdón. ¿BI o en BS? BI, perdón, es BI.
que sería B sub 0 sobre B3 por B3 en BI. Ya, pues la multiplicación de esto, ¿no? Al final menos con menos se van, RD, RM más RS por 2RC paralelo con RL, 2RE más RE. Listo. Ya, solo un comentario. Si acá hubiesen tenido, por ejemplo, BJT muy rápidamente, por ejemplo, ustedes hubiesen tenido algo así, ¿no? Acá estaría más menos B3, por acá estaría RC, ponerlo así muy rápidamente. Acá está el RL, este punto es el mismo de acá. Ok, primero este punto es el mismo que este, entonces acá vamos a tener RC más RC, 2RC que esté en paralelo con RL. Y todo, por acá va a venir la corriente, ya hemos visto BI 2RE más RE. Pero al ser bipolar, aquí tendríamos que dar una resistencia de entrada, ¿no? Por ejemplo, resistencia de entrada 3. Estamos mirando desde la base, entonces viene de base a acá. Entonces es como si ustedes verían algo así, ¿no? Acá está el B3. Ustedes están viendo así. RI3. Acá está el RE. RE. Pasan por 1, 2, 3, 4 resistencias. Dos de las cuales son RP. Como son las mismas corrientes de polarización, ustedes tendrían 2 RP. Estas resistencias están en el emisor, pasan a la base por beta. 2 beta RE. Ya, y esa es la resistencia que también estaría en paralelo, ¿no? RI3. Entonces acá tendríamos 3 resistencias, al final quedaría esto así. 2RC paralelo con RL paralelo con RI3. B3 estaría así, menos más B3. Y acá el RE. Acá la entrada. Y bueno, por acá el BI 2RE más RE. Ya pues sería B3. Esta resistencia, pónganle RX menos RX por BI sobre esto. Por BI sobre BI. Listo, ya está. Y si colocaran resistencia por acá, ¿no? Resistencia por acá, acá esto a tierra, ¿no? Irían de acá hasta acá y de acá hasta BS, pues, ¿no? Que eso ya lo hemos trabajado en otros, con una resistencia acá, ¿no? Diría de acá hasta acá, por ejemplo, acá sería, de acá hasta este punto sería, de acá hasta este punto sería BI, ¿no? BI. De BI a BS calculando primero el RI, que en este caso sería 2RP más esta resistencia. Pasa a la base, lo estoy haciendo muy rápido, simplemente les estoy dando la idea. Entonces al final quedaría un circuito así, ¿no? Si es que este fuese a tierra, ¿no? Acá estaría BI, acá estaría RI, este es tierra, y acá está el BS. Ahora BI en BS es un simple divisor de tensión, ¿no? Si es que lo tuvieran de esa forma. Bien, ya hemos terminado entonces acá la ganancia diferencial. Vamos ahora con el modo común y vamos a ver qué nos va a servir del modo común. Ganancia en modo común. Aquí en el modo común sí entran las resistencias propias de las fuentes de corriente, ¿no? Acá sí entra. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tendríamos esto. Tendríamos esto así.
RC, solo ponemos las resistencias R0, acá RE, R0, RC, RL, y acá la entrada, ¿no?, en modo común. Y por acá este es RS, por acá vendría el R sub 0, ¿no?, de la fuente, y esto estaría casi, ay, qué feo esto, y acá estaría el B sub 0. No, estas R sub 0 son las resistencias que se ven de acá, ¿no?, es de estos de acá. Toda fuente de corriente tiene la corriente misma, perdón, la corriente misma y una resistencia en paralelo, ¿ya? Una resistencia en paralelo, como lo hemos visto en todos los problemas anteriores, y esa resistencia en paralelo es la resistencia propia, ¿no?, ya sea acá a la salida, a esta salida, a esta salida de acá, a esta salida de acá o a esta salida de acá, ¿no? Entonces ya tenemos esto, y nuevamente, si es que nosotros tenemos esta tensión igual a esta, por lo tanto este punto es igual a esto, esta resistencia no está. Lo mismo puedo decir de esta resistencia, tampoco está. Entonces yo puedo quedarme, y acá, siendo de acá para acá simétrico, de acá para acá, yo puedo quedarme acá con una resistencia, como lo hemos visto en los problemas anteriores, 2R sub 0, 2R sub 0, ¿no? Este punto es el mismo de acá, tal que 2R sub 0 en paralelo con 2R sub 0 me da R sub 0. Entonces parto así el circuito y solamente me quedaría lo siguiente: transistor 2, transistor 2. Entonces transistor 2 me quedaría así. Esto no me interesa, esto tampoco me interesa. Esto quedaría así: RC, R sub 0, acá BC, M, este es 2, 2 se va acá, me quedaría así: 2R sub 0 y acá un RS, y acá estaría R sub 0. Pónganse que, como fue que le pusimos, menos más, acá está el E0 menos. Listo. Entonces, para hallar la ganancia en modo común, ¿no?, desde B0 menos hasta BCM, ¿no?, asumimos que esto es como una pequeña señal, lo dividimos el todo en circuitos que nosotros ya conocemos. De acá hasta acá, pónganse B3, y de acá hasta acá. Entonces tendríamos esto: B0 menos sobre B3 por B3 sobre BCM. Yo sé que de acá hasta acá es un surtidor común, y nosotros sabemos que de acá hasta acá es un emisor común. Por lo tanto, B0 menos B3 sería menos RD sobre la sumatoria de resistencias en el surtidor, RM más RF más 2 veces R0. Listo. Ahora ir de acá para acá, de B3 a BCM. Tapamos esto, sería, esto es un emisor común, menos RC sobre RE más R sub 0. Bien, ahora
tendríamos que calcular una resistencia de entrada aquí, ¿no? Para ponerla en paralelo con esta, pero acá hay un MOSFET, por lo tanto la resistencia de entrada es infinita. Entonces la ganancia en modo común, B0 menos BSM menos por menos más, tendríamos que esto es RD RM más RS más 2 R0 RC RE más R0. Estas R0 normalmente son muy altas, ¿no? Lo ideal es que sean infinitas, ¿no? Eso se cumple en una fuente, eso se cumple siempre en una fuente ideal de corriente. En una fuente ideal tienen ustedes, está ahí, y esta resistencia R sub 0, ¿no? R sub 0. Lo ideal sería que R sub 0 tienda al infinito, ¿no? Recordemos que el R sub 0, si ustedes tienen este espejo simple, esta fuente de corriente simple, por acá una R, esta es la R sub 0, esta es la entrada del mando, acá está la salida, entonces esta es la R sub 0. Bien, y con esto de acá ustedes ya pueden calcular el CMRR. Sería 20 logaritmo de la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. La ganancia diferencial es esto de acá que hemos hallado sobre la ganancia en modo común, esto. Entonces esto de acá, esta ganancia tiene que ser lo más pequeño posible, dado que las R sub 0 se deben diseñar para ser muy altas, ¿no? Entonces la ganancia en modo común siempre tiene que ser muy pequeña. ¿Por qué? Nuevamente, porque el amplificador diferencial tiene que ser, o debe ser capaz de ¿dónde está esto? Debe de ser capaz de amplificar las señales diferentes, y debe de ser capaz también de rechazar las señales que son iguales en su entrada, ¿no? Esta igual a esta, entonces debe de ser capaz de rechazarla, de no amplificar esto. Idealmente no debe de amplificar señal igual aquí en su entrada, señal aquí en su otra entrada. Las dos señales son iguales, no debe de amplificarlo, ¿no? Y acá en la entrada del amplificador, ¿no? Esta señal es diferente que esta, entonces esto sí lo debe de amplificar. Entonces una medida o un parámetro que mide cuánto va a rechazar, estas señales de entrada iguales, justamente es el CMRR, y de lo que se requiere es que sea el CMRR lo más alto posible. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.